Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla, una nueva entrevista aquí en el canal de Global Humanitaria. Hoy nos visita Txell Feixas. Ella es periodista, escritora, ha sido corresponsal durante 5 años en Beirut, cubriendo la actualidad de Oriente Medio para TV3, y además es autora de 2 libros que a mí personalmente me han gustado mucho: Aliades, que lo tengo por aquí, que es el último, y Dones Valentes, Mujeres Valentes, de 2020, que también lo tengo por aquí. Txell, por fin hemos podido cuadrar agendas con problemas técnicos mediante. Ya estaba contento de que aceptases la invitación. Ahora, después de todo esto, todavía más. Imposible no aceptar tu invitación. Sabes que te admiro y ya te quiero un poquito. Compartimos un Madrid muy potente de curro y de vida, y al final son alianzas, aliados, como dice el libro, ¿no? de conocimientos, y era un placer estar hoy con vosotros, así que muy deseado este encuentro. Confiemos en que nos siga respetando la tecnología, y si no, bueno, si se para ya la continuaremos. Oye, Txell, ahora mencionaba los libros. Tengo muchas cosas que preguntarte, a ver cómo ordeno las ideas, porque son muchas, pero luego entramos en profundidad en los libros. Pero entiendo que contenta con el recibimiento. O sea, Dones Valentes, Mujeres Valientes, que además se ha traducido también a más idiomas, creo, me pareció ver al italiano, si no me equivoco. Sí. Tuvo muy buen... El italiano tuvo muy buena acogida en su momento. Aliades, que salió este 2003, también la ha tenido. Antes de empezar a grabar decíamos que no paras. Así que entiendo que contenta. Sí, de hecho, Juanjo, fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque te mentiría al inicio cuando la editorial me va a buscar un poco diciendo: che, queremos un libro tuyo con tu mirada, que vemos que haces las crónicas como corresponsal en Oriente Medio. Mi pregunta era: ¿de qué y cuál es mi mirada? No sabía identificar mucho qué querían de mí, porque mi zona de confort es radio y tele, siempre crónica periodística, ¿no? Entonces no entendía muy bien qué me pedían, y primero, supongo que también por el síndrome de la impostora, que es muy de mujer, dije que no. Pero insistieron y me dijeron: no, te dejamos escribir de lo que tú quieras. Entonces sí que dije: yo no quería hacer análisis geopolíticos, estratégicos, porque entendía que había mucha gente mejor preparada que yo y con mucho más tiempo. Pero cuando dijeron de lo que quieras, pensé: ¿puedo escribir de mujeres? Y me salió eso de dentro, porque haciendo balance de todo lo que había vivido durante 5 años en la región, veía que eso me había como tocado, atravesado un montón, ¿no? Que casi más que las guerras, conflictos, situaciones humanitarias desesperantes que he experimentado con la gente local, lo que más me había impactado era muchas veces cómo me lo habían contado las mujeres que habían sido testimonios de eso, ¿no? Entonces dije: vale, quiero escribir de mujeres, de luchas feministas en la región, de feminismo en Oriente Medio, ¿no? Y cuando lo dije a la editorial me contestaron: este binomio feminismo y Oriente Medio me gustó, porque es Ara Llibres, Abacus, son cooperativa, ¿no? Y como tal, porque se lo creen en periodismo transformador, me dijeron: mira, nosotros somos cooperativa y hacemos libros comerciales para poder pagar libros como el tuyo, que quizá no vamos a vender tanto, pero que tenemos que tener como fondo de armario para que la gente pueda leer esto, porque es necesario. Entonces ya lo encontré súper bonito, y me dieron toda la confianza y tranquilidad de: vale, no tengo que hacer un libro que sea un top en ventas, sino simplemente hacer un buen libro. Pero la responsabilidad es hacer un buen libro, no que venda mucho. Y la sorpresa fue mayúscula, Juanjo, cuando lo haces pensando, bueno, les decía a mi familia y a mis amigos: por favor, cuando vendamos el libro, como hámsters dando vueltas, comprarlo, y al menos que una cajita, una edición salga, ¿no? Y al final 8 ediciones de Dones Valentes, 15.000 o más ejemplares creo que estamos, traducido, como decías, al castellano, al italiano, creo que quizá habrá más. Y con Aliadas ha sido lo mismo, ya un poco más tranquilos de esto le interesa a la gente, pero para mí fue la gran noticia, que esto interesa, que las historias de mujeres en lucha por el mundo, rompiendo tópicos, pues a la gente le interesa. Y esta fue mi sorpresa y mi titular, ¿no? Como quiero entrar luego en Aliades un poco más en profundidad, que se sitúa en Shatila, un campo de refugiados en el Líbano, pero ahora que mencionabas historias feministas y también, bueno, de resiliencia, resistencia, justo empezando un poco por lo último, acabas de volver hace muy poco de Afganistán, y esta semana pasada se estrenó un cortometraje documental tuyo, Teixint Futurs, Tejiendo Futuros, que
precisamente, también desde tu mirada, nos muestras, una red, diría, ya me corregirás si no es correcto, pero clandestina de aulas para mujeres, de talleres de costura para mujeres, un no querer rendirse ante la sociedad impuesta por el régimen talibán. ¿Cómo? Porque entiendo, el documental es brutal en todas las acepciones de la palabra, pero entiendo que una experiencia muy, muy satisfactoria, pero a la vez muy dura. Hay testimonios muy duros en el documental, además. Sí, de hecho creo que ha sido de largo el peor viaje, la cobertura creo más a nivel psicológico más impactante, porque todo se mezcló un poco, ¿no? Íbamos en principio a hacer una cobertura para mostrar eso, el daño psicológico que el régimen talibán tiene sobre niñas, adolescentes y mujeres. Hacíamos una parte del viaje con UNICEF, porque ellos llegan a lugares remotos donde nadie puede llegar, ¿no? Aterrizar ahí. Entonces, esa parte fue de una manera ya intensa. Luego, con la activista Nadia Gulam, aquí en Cataluña fincada, que tiene Pons per la Pau, que también está haciendo un trabajo gente ahí, hicimos otra parte. Y luego íbamos unos días por libre, como freelance un poco, con una producción ahí, con fixers que queríamos hacer temas en concreto, pero no habíamos pensado hacer ese short doc que hemos acabado haciendo. Pero encima nos tocó el terremoto, que eso no estaba calculado, evidentemente. Mientras estábamos ahí en Herat, hubieron 3 terremotos en una semana de 6,3 y todo era tan impactante que dijimos, ostras, aquí tenemos más material que para hacer las crónicas de radio y tele que estuvimos haciendo, ¿no? Y en el terremoto nos pasó algo que para mí fue muy revelador, que es en medio nos cogió de mañana, todo el mundo durmiendo y, bueno, aparte del movimiento que es brutal, un 6,3, el rugir de la tierra era descomunal, ¿no? Pero en el momento en que todos nos dimos cuenta que estábamos bien, en el replano del hotel a punto de irnos y bajar todos corriendo, a mí me pasó que en vez de correr dirección a la puerta, corrí dirección a la habitación donde en teoría tenía que huir antes que se cayese todo, a buscar un pañuelo para taparme, ¿no? Porque mi subconsciente, en los 10 días antes de escuchar testimonios durísimos de mujeres, más la guerra psicológica del régimen talibán, ese apartheid de género, había hecho efecto en mí. O sea, solo 10 días ahí, con la presión que ejercen contra la mujer, habían hecho que mi primera reacción ante un terremoto no fuera me salvo y salgo corriendo, sino voy dirección a la maleta y no puedo bajar sin el pañuelo, sin taparme, sin vestirme, porque a lo mejor no me mata el terremoto, pero me la pidan luego abajo. O sea, que me di cuenta y entendí mucho mejor, porque a veces te dicen las mujeres afganas, ¿por qué no salen más? ¿Por qué no luchan más? No, su lucha tiene que ser por fuerza clandestina, como está haciendo, porque de momento no hay otra manera. De hecho, uno de los testimonios que a mí me impactó muchísimo que aparecen en el documental es de Zaira, una niña, Zaira creo que se llama, sí, Zaira, que dice algo así como Zaira. Ser mujer es nuestra discapacidad. Demoledor. ¿Cómo te quedas cuando escuchas algo así, además de una niña que está justo en el momento, debería ser más feliz de su vida, con todo por delante? Y cuando a mí me sorprende, ya no solo de ella, del resto de testimonios de estas niñas, lo conscientes que son de la privación de ciertos derechos fundamentales, que igual podrías pensar, bueno, como han crecido o están creciendo en ese régimen tan opresor en cuanto a género, igual no podrían atisbar ese futuro que se les está siendo negado, pero sí lo son realmente. Y eso, Juanjo, lo hace aún más duro, ¿no? Y más cruel, porque cuando uno no es consciente de los derechos que tiene, y a eso han jugado muchos regímenes de la región, ¿no? Durante años y años, pues simplemente una mujer no va a reclamar nunca los derechos que no tiene. Pero gracias a la conectividad a Internet, redes sociales, a las que tienen acceso, ellas saben qué hay más allá, ¿no? Con lo cual ese aislamiento que quiere el régimen no puede darse. Entonces el testimonio de ser niña es nuestra discapacidad se explica con testimonios como Rihanna, que sale más adelante, que es una niña de 14 años que no puede ir a la escuela porque ahora lo tienen prohibido, una chica que le encantaba estudiar, encima la quieren casar a esta edad, con 14 años, porque es un clásico casarlas para ganar dinero por parte de la familia y preservar el malentendido honor.
y además la pegan. Hay violencia en su casa machista, ¿no? Entonces, esta chica de 14 años, pues se bebió un bote de lejía que tenía en casa y la salvó una amiga que estaba en la habitación de delante, ¿no? Pero que una chica te diga, es que para vivir así prefiero morir, es durísimo, justo porque es consciente que no podrá ser la niña ni la mujer que ella sueña ser, ¿no? Y otra frase que me decía era, y no volveré a intentarlo gracias a centros clandestinos como el que estoy. Eso quiere decir que hay una red de centros que dan la vida literal a estas chicas que si no fuera por el empoderamiento que pueden tener ahí de espacio seguro, donde nadie les pega, donde puedan leer, aprender a escribir, donde aprenden inglés, donde también aprenden a coser, aunque estas escuelas que ya no son legales ejercen su función con la tapadera de ser talleres de costura. Entonces, nos pareció súper interesante, sin dejar de mostrar el drama colectivo de las mujeres, especialmente de niñas y adolescentes, explicar en positivo la lucha clandestina, ¿no? Porque se puede hacer desde el drama, que lo hay, porque los 13 minutos de este short doc son bofetadas constantes, pero creo que hay una línea de lo que tú dices, de lucha, de no nos resignamos, plantamos cara desde el lugar donde podemos hacerlo y el denominador común es la educación nos salva. O sea, solo educándonos, que es la arma más temida por los talibanes, podemos sacarnos de esta situación, ¿no? Y este era el objetivo. Entiendo que ellas, tanto las promotoras como las asistentes a estos talleres de costura o clases, bueno, de primaria o del curso que les corresponda, ellas se la juegan haciendo eso. Acabas de decir que no son legales, evidentemente, porque está... Bueno, evidentemente según el prisma talibán, se la juegan tanto haciéndolo eso como abriendo las puertas de estas aulas para que vosotros podáis entrar, por ejemplo. Es una muy buena pregunta y que genera debate a veces y tengo que matizar en Twitter comentarios que salen porque tienes razón. La cosa es que se la juegan todas, tanto las que hacen de profesoras, que está prohibido primero que una mujer en el régimen talibán, como sabes, si es niña no puede ir a la escuela, pero si es adolescente o adulta no puede ir a trabajar. Ahora mismo no pueden salir a la calle si no es con un mahram, que es el acompañante masculino, ni tan siquiera pueden ir al parque con sus hijos. Ahora es una tarea que está solo habilitada para los hombres. Los salones de belleza los han cerrado y están clandestinos dentro de las casas, eso para poner contexto. Pero por eso, en el caso de las escuelas que ya no existen, las clandestinas que son en sótanos de casas cualquiera, pues las profesoras que lo eran, algunas, pues han vuelto activistas y quieren seguir ejerciendo su función de maestras, ¿no? Pero haciendo eso se juega la vida, o sea, pueden desaparecer literalmente, a algunas les pasa, y es que las acaban asesinando, matando, ¿no? Algunas alumnas también se la juegan porque primero, muchos padres, algunos permiten que vayan a las clases clandestinas porque son conscientes que no tendrán futuro sin educación, pero algunas niñas incluso, no solo el peligro del talibán que te pueda interceptar en el camino yendo a clase o que te detenga en medio de una escuela, sino que sus propios padres se enteren que está yendo ahí. Algunas niñas mienten a sus padres con otra excusa, ¿no? O sea, las maestras se juegan la vida, las niñas se juegan la vida y, como dices, nosotros al ir ahí también había un punto de vértigo, ¿no? Porque ya fuimos el año pasado, primer año de régimen talibán, hemos vuelto. La situación de control es mucho peor porque es verdad que los talibanes se han instalado muy bien en el terreno y aunque no estén ellos, tienen una red de espías que cualquier movimiento que ven, sobre todo de un colectivo extranjero, ¿no? Con un trípode y una cámara en la calle, para ellos ya es una señal de alerta. O sea, teníamos muchos problemas para rodar en este sentido. Y entonces, claro, mucha gente cuando ha visto este documental que comentas, lo que más también les ha como perturbado es ver que muchas chicas dan la cara a cara descubierta. Claro, o sea, claro. Algunas están de hecho, tapadas. Zaira, que la mencionábamos, lo hace a cara descubierta. Sí, esta niña no tuvo ningún problema, o Zuhal, que es la directora de la escuela clandestina, que es una tapadera en forma de taller de costura, también da cara. O
sea, hay testimonios muy duros y muy comprometedores que lo hacen a cara descubierta. Entonces, claro, la pregunta de mucha gente o el comentario es: ¿estáis poniendo en riesgo estas mujeres? Porque en medio de la lucha lo hacen identificándose, ¿no? Y eso siempre quiero dejar claro, lo que pasa que a veces lo teníamos que contar porque si no genera duda, que evidentemente primero te aseguras de que todo el mundo esté de acuerdo que puedes ir a ese centro y la forma de acceder está súper pactada. Nosotros, por ejemplo, en ninguno de estos centros íbamos solos con nuestro coche, quedábamos en otro punto de la ciudad o del pueblo con el contacto. Este contacto se subía a nuestro coche para no tener que merodear alrededor, que los vecinos, el panadero, que normalmente hay muchos hornos en Kabul o en pueblos y siempre dicen que son los topos de los talibanes. No sé por qué, porque como tienen cristaleras muy grandes y tal, pues bueno, que el panadero de turno, que hay muchos más, pero ellos hacían broma de eso, ¿no? Pues no te vean entrar o merodear, o hay gente despistada extranjera dando vueltas alrededor de una casa sin encontrar el sótano en concreto, ¿no? Entonces hay muchas medidas de seguridad. Entras y es un equipo grande en dos partes. Por ejemplo, las niñas de las escuelas en el centro donde íbamos son 50, nunca están juntas. O sea, van de 3, 4 o máximo para que el vecino no detecte un movimiento extraño. Pero el tema de grabar a cara descubierta, primero lo deciden ellas de forma asamblearia. O sea, se les dice: ¿queréis que os graben? Y todas es sí, porque queremos difundir nuestra lucha. Y cuando ya es el sí, les preguntamos a cara descubierta o tapadas. Y las que lo hacen sin el pañuelo, sin la mascarilla anti-COVID, que también les sirve para protegerse, te dicen literalmente porque no tienen nada que perder. O sea, su situación es tan extrema que para ellas dar la cara para eso, para esta causa, es una forma de reivindicarse a ellas mismas. Claro, es que de hecho mi pregunta, o sea, y la explicación está genial, pero mi pregunta, y más conociéndote, no era tanto como vosotros os ponéis en riesgo, porque lo que te digo, más conociéndote, doy por hecho que no, sino porque conectando con el... No, pero entiendo la duda, porque la cosa está jodida, que entiendo que la gente cuando ve el documental le venga, wow, si realmente el riesgo es tal como se está indicando, cómo esta chica se está mostrando su rostro y cómo el talibán no va a ir a buscarlas y machacarlas. Claro, pero es que conecta perfectamente con el título de tu primer libro, con Dones Valentes, Mujeres Valientes, porque es que eso sí que es literalmente eso. Porque por eso te decía que se la están jugando mucho y que ellas accedan a hacerlo, entiendo como... No tanto como, no sé si como grito de auxilio, más como grito reivindicativo de aún así, aquí estamos y no, es realmente impactante y por eso te decía que me sorprendió porque no es un testimonio o dos testimonios, son varios testimonios. Luego entráis en salones de belleza que me pareció un lugar muy curioso y me gustó mucho de que ese sitio se convirtiese también en un lugar de reunión para las mujeres en las que se siguen tiñendo el pelo, maquillando, aunque sea de una manera clandestina, y que sea un lugar de compartir problemas, valga la redundancia, compartidos y escucharse unas a otras. Bueno, es que al final los talibanes son muy listos, lo que hacen, tristemente listos, cruelmente listos, ¿no? Porque lo que hacen también en los salones de belleza cuando los cierran, los que están en la calle, es borrar un espacio de socialización. Claro. O sea, a las mujeres afganas solo les quedaba el salón de belleza. Si no puedes salir a la calle a pasear con tus amigas, no puedes ir a los restaurantes, no sino tu acompañante masculino, pues el centro de belleza era el sitio donde estas chicas pueden compartir sus cosas más íntimas al final, porque si no pasa lo que el talibán quiere, que es y que enloquezcan, ¿no? O sea, entonces... Sí, de alguna forma hacen un titular que a mí me gusta, es como que estas mujeres en Afganistán, pero en general la región, hacen muchas la revolución entre fogones, ¿no? De forma clandestina, en un espacio que quizá aquí en Occidente es un espacio relacionado con cerrarse o reprimido o aislarse, pues ahí es el que tiene, y la cocina, el comedor, pues una habitación en este caso habilitada como salón de belleza, donde funciona para tejer esas alianzas y lucha clandestina, ¿no? Y me parece una cosa sensacional. Otra cosa que también detectas en esta sociedad afgana es cómo han conseguido poniendo el pañuelo en el burka en muchos casos, ¿no? Y si no es el burka, que no lo ves en todos los sitios, sobre todo los rurales sí, pero cuando es más la ciudad y la gente va más con el hijab y el pañuelo o la mascarilla, das cuenta que han conseguido lo que querían, que es
deshumanizar, invisibilizar a la mujer, ¿no? Porque casi, a mí me pasaba, cuando me explicaban cosas todas tapadas, el acto era uno, y era brutal, porque lo que te contaban era fuera de todo lógica, era una barbarie, ¿no? Pero cuando se quitaban todo y veías esos ojos, esos labios, esa expresión, esa juventud dada, el impacto, la empatía era mucho mayor, ¿no? Entonces, ellos, los talibanes, consiguen que tapando las cosas a todo momento, casi no veas la persona que hay ahí dentro, Claro. ¿no? Y ves lo que ellos quieren, un mueble de mobiliario urbano que está ahí, como podría ser una papelera o una luz, ¿no? Otro punto, ahora también escuchándote, que me conectaba con el primer libro, que es, no sé si de hecho es el primer capítulo, que es uno de los tendones valentes, de los más, al menos para mí, impactantes, el que las propias mujeres afganas no quieren tener hijas. Por todo lo que supone, que me parece ya es la violencia de género llevada al extremo, que hayan conseguido hasta ese nivel que se planteen eso. Y en el documental, no recuerdo el nombre de cuál de ellas, se explica que le dice, como que le reza a Dios y le dice, o me das una vida mejor o me quiero morir. Y luego también vais a un hospital donde hay madres, alguna madre que tiene 4 hijas y no tiene ningún hijo, explica lo que eso supone en esa sociedad. ¿Cómo fue también esa parte de ir a un sitio a un hospital con neonatos, vaya? Pues es súper interesante esta conexión que haces, porque sí, a Shireen y Safia, que son las dos madres que en la maternidad te dicen claramente que no quieren niñas, ¿no? Porque niñas son problemas y niñas no es a futuro un sueldo que te va a llegar a casa, va a ser una fuente de gastos, ¿no? Entonces te dicen, yo es que si tengo 5 niñas, ¿quién me va a ayudar a mí a comprar la comida, ¿no? O otra te dice, bueno, es que ya se me murió otra niña, y luego te cuenta que es que en casa a las niñas se les da menos de comer porque primero la prioridad es que van los niños, y en ese extremo de pobreza que hay en muchos sitios, pues se tiene que escoger. Entonces, eso fue súper impactante. O que muchas niñas, pues ante la pobreza y el machismo, pues las sedan, y alguna vez esa sedación se les va de las manos y las acaban matando porque no las quieren ahí. Y eso, cuando primero lo oyes, piensas, qué mala madre hace eso, ¿no? O sea, ¿quién hace eso si quieres a una hija? Y cuando estás ahí, no puedes justificar eso, entiendes que una madre no quiere que su hija venga al mundo, porque ese mundo es muerte para las pequeñas, ¿no? Y eso ha sido mucho más duro verlo on the ground sobre el tema, porque cuando yo escribo, como decías bien tú, el primer capítulo de Donas Valentas, que hablo de Khadija, que es otra madre que le dice a una compañera mía de Médicos Sin Fronteras, Laia, que es de mi pueblo, Sant Joan de Mediona, en el Penedès, le dice que esa mujer, Khadija, le dice, si es una niña, mátala, y si es un niño, sálvalo. Y que ella, esta frase, que no era excepcional, sino que como ginecóloga iba escuchando una, otra vez y otra, le reventaba la cabeza y el corazón. Claro. Me decía, no me puedo acostumbrar a esa sentencia de muerte que me dicen abiertamente, ¿no? Entonces, cuando escribo el libro en el 2021 de Donas Valentas, empiezo por ese capítulo porque, aunque yo no había estado nunca en Afganistán, me sacude esa historia, que la pongo la primera, pese que está por el filtro de Laia, pero es una ginecóloga en Afganistán con mucha experiencia, muy amiga, y confío plenamente en lo que me cuenta, más cosas que acabo viendo yo de otra manera, y es que esto es brutal. Pero claro, cuando esto ya no solo te lo cuentan en Beirut y ella en Kabul, sino que lo ves sobre el terreno un año y otro después, es insoportable, ¿no? Esa dureza, hasta el punto que, pues comprobando en el hospital ahora en Afganistán que estuvimos, cómo no les cuentan a las mujeres, ¿no? A las ecografías, cuando se las hacen, no les dicen si llevan a un niño o una en el vientre, porque si es una niña, pues de las chicas optan por abortar de las formas imposibles o menos saludables, ¿no? Es casi un matadero lo que hacen con lo que llevan dentro. Entonces, para mí es el extremo de violencia estructural machista, ¿no?
Teniendo en cuenta este contexto que estás describiendo y que tú cuando vas a ir ya sabes lo que te vas a afrontar, ¿cómo preparaste un viaje así? Porque te comentaba antes de empezar a grabar que la última charla la grabamos con Mónica Bernabé, que estuvo viviendo varios años en Afganistán, y ella me explicaba que la última vez que estuvo, de hecho con el diario Ara, para grabar una serie de reportajes en abril, me explicaba el cambio que ha percibido en cuanto a la dificultad también de trabajar de los periodistas, cómo la mujer ha desaparecido de todos los lugares públicos, más estas situaciones que ahora estabas relatando. Tú, ¿cómo, retomando la pregunta, cómo te preparas ante todo esto? Sí, para mí Mónica, y lo dejo dicho, es un referente. Para mí es la jefa sobre Afganistán que tenemos aquí en Cataluña y en España, sin duda, porque ella hizo la heroicidad para mí, menos visible, pero que le da toda la autoridad para hablar de esto, que es estar 8 años en un país cuando los focos no estaban muy ahí, ¿no? Con todas las dificultades de vivir en un sitio como este, siendo mujer, ¿no? Entonces, toda mi admiración hacia ella. Es verdad que en el viaje justo estuvimos también en contacto, porque yo ya sabía lo que había sufrido en su cobertura para el diario Ara. Entonces, bueno, primero dudábamos de si a nosotros nos darían o no el permiso, porque ella se lo dieron parcialmente y luego tuvo que hacer un trabajo ella como periodista clandestino. O sea, le permitieron volar a Kabul, pero una vez ahí, cuando fue al ministerio, no le dieron el permiso para trabajar como periodista y se la jugó también para hacer sus reportajes pues como turista, pudiendo ser totalmente interceptada y detenida en cualquier momento para contar al mundo qué estaba pasando ahí, ¿no? En nuestro caso tuvimos más suerte. Yo creo que el hecho de quizá íbamos con UNICEF nos abrió más las puertas. No sé cuál es el componente, nunca sabes con ellos que te da luz verde o roja. Entramos, pero sí que vimos un cambio, como te decía antes, brutal, en peor respecto a un año antes, ¿no? O sea, realmente el régimen había conseguido en un año de diferencia, y ya llevamos 2 y medio, casi 2 meses, instalarse a nivel de control, vigilancia sobre las mujeres que yo no había visto en el primer año, porque creo que aún estaban como muy desbordados de la situación, ¿no? Realmente los talibanes, muchos, me hacía gracia, pero no hace sonreír, pero que el primer año aún veías talibanes por Kabul, pues que se les veía como iban vestidos, que venían de la montaña con sus fusiles, ¿no? Pero que se perdían por la capital, porque es que no sabían ni en la ciudad que estaban ni cómo funcionaba casi una ciudad, ¿no? Y cómo habían ocupado ministerios, pero que les veías extraños, porque no era su hábitat en la mayoría, ¿no? Habían controlado un país, pero ellos venían de las montañas y de ir con armas. O sea, niños que habían sido formados no con juguetes, sino con armas, ¿no? Que entonces también entiendes mucho la mentalidad del talibán. Pero sí, llegamos ahí y era un estado policial en este sentido, ¿no? Y eso lo encuentras en la calle, pero también lo sufres a nivel de, por ejemplo, me impacto de fixers, de los productores locales, que son tu ángel de la guarda ahí, ¿no? Sin ellos no puedes hacer nada. Pues encontramos con un caso de que unos fixers con los que ya habíamos trabajado un poco antes, y es el peligro que corres, eran un poco, por no decir mucho, pro-talibanes. Entonces, si ellos están conectados al régimen, te dirán como nosotros que los drogadictos que hay en Afganistán, eso es una mentira, es propaganda de Occidente, que no hay suicidios de mujeres ni de niñas, que eso nos lo inventamos para jugar con ellos y culpar. O sea que el mismo productor al que tú le pides un listado de temas que te interesan, te está diciendo que ello no existe. No solo que eso no existe, sino que encima, si lo haces, puedes entrar en una lista negra con la cual no te dejarán entrar nunca más en el país. Y eso es un peso, porque a mí que no me dejen entrar me duele, pero si TV3 y Cataluña Radio no puede entrar porque yo he cometido algún error, que dicen ellos, pues una responsabilidad mayor, ¿no? Entonces juegan con ese momento. Entonces, claro, piensas, ¿cómo voy yo a escuelas clandestinas, a salones de belleza clandestina, con un productor en mi coche que va a entrar en esos sitios y va a tener las localizaciones de todo? Yeah. O sea, al final si no calculas bien con cajas, tú te irás del país pensando que tienes grandes reportajes, y los que se quedan ahí pues van a sufrir mucho. De hecho, este año no nos pasó, pero el pasado, el conductor y el traductor que teníamos, y eso que trabajamos con fixers amigos, digamos, gente que conocíamos bien, por seguridad se fueron cada uno de ellos, los 2 padres de familia, a las montañas durante una semana,
dejando a sus mujeres e hijos en casa porque los talibanes iban a buscarles en casa para interrogarlos sobre con quién habían trabajado, que éramos nosotros, y qué temas habían hecho. O sea, te digo porque, claro, a veces nos dice la gente, sois muy valientes los corresponsales o la gente enviados especiales, pero no, los valientes son los que se quedan ahí. Claro. Y luego ellos reciben la represión del régimen, ¿no? Entonces, claro, tuvimos ante esta situación que detectamos que esos fixers con los que estábamos empezando a trabajar no eran seguros ni para nosotros ni para la gente a quien queríamos entrevistar, buscamos otro fixer que teníamos otro contacto de un canal de televisión de lo más independiente que hay en el país, que no hay nada independiente, pero de lo menos controlado o más rebelde. De hecho, Tolo News es una cadena que cuando forzaron a las mujeres a llevar burka, salieron los presentadores en la televisión de informativos con la mascarilla de anti-COVID como forma de solidaridad con las chicas presentadoras que tenían que taparse. Dijeron, vale, pues si ellas se tapan, nosotros también lo vamos a hacer, porque quien te dice que un día el talibán no enloquece, también dice que los hombres tenemos que ir como ellas, ¿no? Y por solidaridad lo hicieron. Entonces, era gente que trabajaba, periodistas en esta cadena, que ya se les entiende un aire crítico, y dividimos, ¿no? Al final intentamos hacer los temas más pro-talibanes con los fixers que son más del régimen y que sabes que estarán encantados de llevarte en madrazas, entrevistas a portavoces de gobierno, todas estas cosas suyas, pues, y entonces buscar una mirada más crítica para hacer lo otro. Pero hasta este punto tienes que vigilar a la hora de trabajar, ¿no? Porque depende de quién te fíes, te cambia toda la cobertura, y no lo grave no es la cobertura, es el daño que tú puedes hacer queriendo hacer algunos temas, ¿no? Hablando de coberturas, es que claro, te preguntaré muchas cosas de Afganistán, pero como quiero ir pasando por más cosas, pero cerrando en Afganistán y moviéndonos a otro sitio donde has estado este último año, decías al inicio que te tocó cubrir los terremotos justo cuando estabais allí. De hecho, fuisteis una de las pocas televisiones que llegó al lugar. Por un lado, ¿cómo fue esa cobertura dentro del contexto que supone? Porque no sé si te escuché a ti o alguna otra periodista explicar que, de hecho, la mayoría de víctimas eran mujeres y niñas porque son las que tienen que quedarse en casa sí o sí. Eso por un lado, y luego por otro, te escuché en una entrevista decir que la cobertura del terremoto de Turquía era una de las más difíciles que habías hecho. ¿Cómo fue primero esa cobertura del de Afganistán y luego por qué comentabas esto del de Turquía? Sí, o sea, Afganistán terremoto fue terrible. Porque, como bien dices, y eso creo que lo más doloroso fue sobre el terreno irse dando cuenta que era una realidad, que era que la mayoría de gente muerta eran madres e hijos. Y eso primero fue en las fosas comunes, con el cámara, que ha hecho un trabajo excepcional, que es Carles de la Encarnación, porque hace poesía visual, ya habrás visto, sí. Y luego la producción de Lluís Bacardit, ¿no? Y entonces los tres, es verdad que nos íbamos diciendo, oye, porque era demoledor, ¿no? O sea, los cementerios se quedaban pequeños, pues ampliaban a fosas comunes y al final no había tiempo, eran agujeros vacíos esperando que llegaran los cadáveres, la mayoría sin el procedimiento mínimo de ser enterrados como la cultura y la religión exige. Y claro, lo que veías ahí eran mujeres, básicamente, y niños. Y entonces todo cuadraba porque en el entierro, aparte que las mujeres, en otra señal de cómo viven, no pueden ir a un funeral, todo eran hombres, pero a la que los entrevistabas habían perdido, te decían, la madre, la hija, la tía, la sobrina, o sea, todo mujeres. Entonces, a mí empezaba a resonar de por qué todos son mujeres o niños, ¿no? Entonces, hablamos luego con un voluntario que llegaba desde Kabul con 15 amigos o así en un avión para una cuadrilla que había dicho, ¿sabes qué? No podemos hacer nada más quizá que ir a Herat y ir a los pueblos y ayudar entre piedras, buscar cadáveres y llevarlos al menos al cementerio para que descansen en paz. Y un chico que hablaba inglés muy bien y que estaba viviendo en Alemania, pero le había pillado en Afganistán, nos confirmó eso, ¿no? Dijo, no, mi cuadrilla está yendo casa en casa hace 3 días y solo son mujeres y niños. Y oye, me quedé con... Y luego Naciones Unidas confirmó que sí, que 9 de cada 10 víctimas eran mujeres y niños. Y claro, eso es, para mí era el extremo de cómo ese apartheid de género, esa política de opresión máxima contra la mujer, se acaba evidenciando también en una catástrofe natural, ¿no? O sea, no es algo
baladí, que no es algo simple, o sea, que encerrar, poner en prisión a todas las mujeres en sus casas porque no las dejas salir y que tengan que cuidar de sus hijos sin poder estar en la calle como estaban a esa hora del primer terremoto, que era a las 11:30 de la mañana, cuando los padres estaban todos fuera, los niños así un poco mayores ya jugaban a la pelota, pues se salvaron. Las otras, pues sus hogares se convirtieron en taúdes, ¿no? O sea, me reventó la cabeza de la crueldad de ese sistema, ¿no? Y luego, sí, lo que decías, una compañera antes de ir a Turquía, porque antes de Afganistán la cobertura peor, yo consideraba que era Turquía por el efecto terremoto. En Afganistán se me sumó terremoto y apartheid de género, con lo cual fue peor de lo peor. Pero antes de ir a Turquía, que era mi primer gran terremoto, una compañera de televisión me dijo, vigila porque un terremoto es peor que una guerra. Y yo en ese momento, que había visto ya algunas guerras, me parecía una afirmación extraña, ¿no? Porque el dolor de una guerra es máximo también, ¿no? En la gente. Pero cuando puse un pie en Turquía lo entendí, porque si bien en un conflicto la gente se hace una idea, ¿no? Hay una preparación mental, hay unos días en que sabes que eso está viniendo, ¿no? Que la guerra se acerca y no quiere decir que lo sufras menos, pero simplemente tienes la posibilidad de intentar entender que eso está llegando y te va a afectar. Pero un terremoto, en el caso de Turquía, eran 30 segundos en que medio país quedó en ruina, ¿no? O sea, que tú estás en tu casa y te despiertas, no hay nada. Tu casa no está, tu coche no existe, tu familia ha quedado bajo los escombros y sabes que tu vida se ha ido a la mierda y ha sido unos segundos, ¿no? Entonces, ahí en Turquía la sensación era de zombies, de kilómetros y kilómetros el escenario era de un conflicto, de una guerra, ¿no? Devastación de guerra, pero era una destrucción humana muy jodida, ¿no? Estaban rotos, la gente estaban desorientados, los vías a andar y no era solo los muertos que había alrededor, es que a mí ese viaje me tocó porque energéticamente tú notabas que estabas pisando cada vez pues escombros donde debajo había muchos más muertos, ¿no? Y que además había un poco un culpable de todo eso, que era Erdogan, que durante años, pues con sus cosas les había vendido a la gente que eran casas seguras y no eran casas seguras, sino que se desplomaron como un castillo de naipes. Entonces, a la rabia de la gente, ¿no? La indignación, que además muchos la tenían que contener también por no recibir represalias del mismo régimen que te ha jodido la vida. Entonces, ahí se mezclaban muchas cosas y también a la hora de contarlo, que también nos ha pasado ahora en Afganistán, es muy delicado en el sentido que no quieres hacer un sálvame deluxe de esa situación, ¿no? No quieres ser amarillo, no quieres ser paternalista ni condescendiente, pero estás en un sitio que en cada esquina hay dolor y muerte. Entonces es difícil hacer algo en positivo en un sitio donde hay tanto dolor, ¿no? Y pues había escenas muy jodidas, o sea, hubo una vez que me acuerdo que eso nos tocó mucho, un padre nos dijo, venid al cementerio con nosotros porque estamos enterrando a nuestro hijo pequeño y queremos contar al mundo, que tiene que ser un poco nuestra función, ¿no? Ser altavoz de qué nos ha pasado y por qué nos ha pasado y queremos denunciar a todo el mundo qué ha pasado aquí. Nosotros pensamos que era una forma de justificar nuestra entrada a ese cementerio donde había mucho dolor. Claro, eso era el padre, pero el padre no comunicó a la madre ese momento y claro, cuando la madre vio cámaras grabando el funeral de su hijo, pues enloqueció, que vino hacia la cámara y el padre aún nos pedía disculpas y decía, no, es que en tu situación yo sería la madre. O sea, y entonces te planteas hasta qué punto tu necesidad va por encima de la necesidad del que tienes delante, ¿no? O sea, la necesidad de tener una buena historia, que no era nuestro caso, ¿no? Pero que te pasaba constantemente de yo aquí no puedo poner el micro ante gente que está esperando la bolsa con el cadáver de su mujer o donde están enterrando en fosas comunes o gente que está escarbando con sus manos porque no hay excavadoras y era como muy delicado hacer información digna de eso, ¿no? Cuando vuelves antes te preguntaba cómo afrontabas el viaje a Afganistán, pero tú cuando vuelves a Barcelona y a Barcelona empiezas un poco, unos días de descompresión. Estas historias, este capítulo que explicabas ahora del funeral o de las niñas que ahora has conocido en Afganistán o retrotrayéndonos a los libros, ¿cómo gestionas tú eso, esa mochila que vas cargando de historias, muchas dolorosas, otras de esperanza, pero en su gran mayoría dolorosas, donde estás poniendo el foco para que aquí en Occidente nos demos cuenta? ¿Cómo lo llevas?
Mira, yo pensaba en principio que eso no calaba tanto en los que vamos ahí a explicar estas noticias y te acabas dando cuenta que sí, porque, por ejemplo, esta última escena de la mujer viniendo encabritada hacia nosotros, ¿no? Porque no entendía cómo estábamos grabando esto, porque no sabía del permiso y la petición de su marido, me quedó tan grabada que un día que comentamos con el cámara que vamos al psicólogo, porque lo que hace muy bien la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es poner psicólogos al servicio de la gente que llegamos de zonas complicadas, ¿no? Y me encontré con el cámara un momento y dije, ¿cómo te está yendo el tema? Dice, hostia, ¿sabes qué me he preguntado? Yo sin saber, me ha preguntado de este viaje con qué sensación tengo de forma constante, ¿no? ¿Qué imagen me viene a la cabeza? Y yo le dije, no me digas cuál, ¿a qué es esta? Dijo, hostia, pues no lo habíamos hablado, pero que hay impactos que sabes que esto se te queda y vas a repetir esa escena muchas veces, ¿no? Entonces, lo solucionamos, en mi caso, yendo al psicólogo, ya iba antes, creo que la salud mental, si te la puedes permitir, que eso es otra cosa, es básica en todos los ciudadanos, pero cuando estás haciendo este tipo de trabajo creo que tienes que cuidarte un poco más para poder volver ahí a explicar, ¿no? Luego, pues, para mí también la red, ¿no? De familia y familia escogida, que son los amigos, más terapias más personales, como puede ser la música o salir a correr, o airearte, pues a mí me ayuda muchísimo. Aunque siempre repito que, dicho lo que me funciona a mí, el dolor que yo pueda tener o que tenemos los equipos de desplazados es tan mínimo en comparación con la gente que se queda ahí, ¿no? Porque al final nosotros tenemos el privilegio de tener un pasaporte, una visa, de entrar y salir cuando nos da la gana. Igual con el libro Aliadas, ¿no? Cuando en Shatila a mí me preguntan, hostia, ¿cómo superas, ¿no? Después de que niñas y adolescentes te cuenten cosas tan jodidas. Y digo, ya, pero es que yo al campo de Shatila entraba y salía cuando me daba la gana. Yo tenía mi pisito en el centro de Beirut y el día que la cobertura ahí en ese campo se me hacía muy dura, me voy para casa y cogía la furgoneta, llegaba a casa y ahí tenía electricidad, que ellos no tenían, tenía comida, que ellos muchas veces no tenían, tenía Netflix, que no tenían, tenía una seguridad y un techo que si llovía no me movía, que ellos no tenían, ¿no? Y entonces, claro, entiendo que la pregunta siempre sea interesante, pero siempre con el añadido de nuestro dolor es muy llevadero realmente, ¿no? Y sí que llegas, yo lo noto a veces cuando llego de estas coberturas, muy irascible o que me molesta mucho problemas que aquí lo son, pero que a lo mejor que me digan la ciudad está sucia o hace mucho ruido o el Barça ha perdido o el procés no funciona, pues me aturulla, ¿sabes? Es como, esto no es un problema, pero sí lo es. O sea, al final quien tiene que trabajarse ese punto es el que viene de fuera, porque si no puede ser súper cruel, ¿no? Cuando tus problemas, porque los has vivido ahí, es que un padre se tira del balcón porque no puede alimentar a sus niños, un refugiado sirio en Líbano, tu vecino se ha suicidado, o eso, las niñas en Shatila, todo lo que sufren, pues cuando tú estás ahí, tus problemas están en ese nivel. Cuando vienes aquí, es otro nivel, pero son problemas iguales. Entonces, para no enloquecer aquí, tienes que hacer un camino inverso y adaptarte a lo de aquí, ¿no? No, y que además sería injusto pretender que el resto perciban la realidad. No. Pues voy controlando la hora, Chey. Haciendo un poco, ahora iremos al libro, pero pregunta obligadísima, porque decía al inicio que has estado 5 años de corresponsal, ahora ibas mencionando en el Líbano, pero de ahí te fuiste moviendo, estuviste en Irak, estuviste en 2018 cubriendo la marcha del retorno en Gaza. Entonces, y después de estos 5 años en Líbano, no tanto predicción, porque eso al final no tiene mucho sentido, al menos para mí, pero sí que lectura haces tú de cómo puede afectar lo que está sucediendo ahora en Gaza en la zona, cómo puede afectar desde el punto de vista de Hezbollah desde el Líbano, o qué papel puede jugar un actor como Irán, o incluso, que ahora explicaremos con más detalle, en un campo de refugiados como Shatila, protagonista del libro, donde la mayoría de la población es palestina, más gente que ha ido llegando de Siria. Es decir, ¿cómo puede afectar en esa zona esto que está sucediendo ahora? ¿O cómo tú crees que puede afectar, Val? Sí, no, Juanjo, no tenemos la bola de cristal y a mí no me gusta hacer uso de eso porque las predicciones normalmente cuando las hacemos nos las comemos con patatas y yo intento, no sabe, y menos en esta región, no sabes nunca cómo andará porque es muy compleja. De hecho, el maestro Tomás Alcoberro tiene una frase que es muy buena que dice, si entiendes Oriente Medio es que no te lo han explicado bien porque todo es muy difícil ya de entender lo que pasa. Imagínate predecir
lo que va a venir, ¿no? Pero es cierto que con lo que está pasando en Gaza, nada volverá a ser igual en esa región, ¿no? O sea, yo creo que nos habíamos olvidado a nivel de agenda informativa mucho tiempo, demasiado, de la causa palestina, y tristemente se ha vuelto a poner en la agenda arriba de todo por una situación tan horrible como esta, ¿no? Pero la masacre que está habiendo de civiles en Gaza ya no es que sea muy dura ahora, que lo es. Yo creo que a nivel de conflicto yo no había visto, no recuerdo haber visto en mi trayectoria algo tan inhumano. La deshumanización de los palestinos me parece extrema. Y ya no es lo que pasa, que es... no hay palabras, es que no las hay, sino lo que va a generar esto. O sea, yo que estuve en Gaza distintas veces, ya veía una sensación de rabia muy fuerte, ¿no? Por estos... porque al final es un espacio cerrado donde has dejado a la gente sin comida, sin bebida, los has machacado a bombas. Entonces, la rabia que va a salir de ahí va a tener consecuencias. O sea, no puedes aplastar una población así con impunidad y que luego no pasen cosas, ¿no? O sea, ya no solo lo que se está rompiendo ahora, sino en un futuro el niño que le han matado a toda su familia y no tiene a nadie más, ¿qué esperamos de esta gente si no se les da los instrumentos para reconstruirse de eso, que me parece casi imposible, ¿no? Entonces a mí me preocupa esto, ¿no? Los muertos de ahora y los muertos vivientes que quedan ahí. Entonces, de momento, no sé, parece que el peligro también que era a nivel regional que se extendiera, de momento está un poco frenado, porque yo creo que en el fondo a Israel no le interesa, porque tiene bastante con un frente en el sur, que es Gaza, como para estar distraído con los de arriba, Hezbollah y Líbano, y no por falta de ganas de Hezbollah, de la milicia Hezbollah, porque yo creo que Hezbollah, si pudiera, ya habría empezado a arrasar lo que pudiera, porque tienen capacidad armamentística de hacerlo, ¿no? Pero creo que Irán, que está detrás de Hezbollah, que es quien financia la milicia Hezbollah, Irán está frenando también, porque Irán tiene sus propios problemas. O sea, ahora Irán está como más abierto al mundo, reconstruyendo relaciones internacionales, acercándose a países donde antes ni se hablaba. Entonces yo creo que lo único, además con gente a nivel Irán interno muy descontenta con el régimen, con lo cual los ayatolás tampoco se la quieren jugar. Entonces yo creo que cada uno al final también acaba mirando sus intereses. También a nivel regional, muchos han manoseado la causa palestina y se han puesto a defender los palestinos, pero se está viendo que a la hora de la verdad nadie les está asistiendo demasiado, ¿no? O sea, también da mucha rabia ver como, por ejemplo, cuando veías Israel y Netanyahu con los acuerdos de Abraham, ¿no? Restableciendo puentes con los países árabes, el engaño de querer solucionar el conflicto palestino sin los palestinos. O sea, esto no funciona. Que no cuentan para nada. Exacto. O sea, tú quieres solucionar un conflicto entre dos partes, el ocupante y el ocupado, y el ocupado no le das ni voz ni voto. Pues eso no va a funcionar nunca. Y lo triste es que hemos tenido que llegar a eso para verlo, ¿no? Ya te digo, estaría 3 horas preguntándote cosas también sobre esto, pero vamos a ir al libro porque si no... Aliades, lo hemos ido mencionando, decías tú que antes se me ha olvidado a mí decirlo, de la editorial Ara, que lo tengo por aquí. Un librazo desde mi punto de vista, además que se lee muy rápido, también muy duro, que yo a mí me demasiado pasa... rápido, porque siempre digo, estoy como un año escribiendo y luego me dicen... Y luego la gente se lo lee en 3 días. Me lo he acabado en un fin de semana y yo, ¿cómo? Ya. Tiene que durar al menos un mes. Lo que me pasa a mí con tus 2 libros es que los he disfrutado, pero los he sufrido mucho. Que creo que eso es bueno también, porque has trasladado muy bien la realidad del lugar, pero desde las descripciones del propio campo de refugiados, esa sensación que dices tú de falta de luz, de insalubridad, como que había a mí momentos que realmente me dificultaba la lectura, cada vez la hacía más intensa. Para situar un poco... el libro te explica una historia de un equipo de baloncesto femenino creado por un padre que quiere salvar a su hija de la realidad que viven las niñas y las adolescentes en Shatila. Pero para quien no sepa qué es ese campo de refugiados, yo creo que es importante explicar que se creó después de la Nakba, la famosa Nakba del 48, y que llevan allí, o sea, en teoría se habilita para 3.000 palestinos y donde ahora viven unas 40.000 personas, ¿verdad? Muy marcado también por la masacre de los años 80, que, bueno, de hecho, si puedes explicar brevemente eso para quien no conozca
lo que pasó en los 80, que creo que también marca mucho lo que es ahora ese campo de refugiados y por tanto la historia. Sí, porque al final yo creo, Juanjo, que los sitios hacen un poco las personas, ¿no? Y también para que la gente comprenda la excepcionalidad de un equipo de básquet de niñas y no piense que es un equipo más del barrio que podemos tener al lado, se tiene que decir que es el primero, no del campo ni de Beirut, sino que fue hace 10 años el primer equipo de niñas de básquet de todo el país y nace en un sitio como es Shatila, por la cual cosa a mí me parece no excepcional lo siguiente, ¿no? Entonces, Shatila, claro, lo que decíamos del lugar hacia las personas. Ahí hay violencias estructurales muy marcadas que se explican porque es un sitio que nace, pues tenía que ser un campo temporal para 3.000 palestinos, han pasado pues desde el 48 ahora, imagínate, son 40.000 ya no solo palestinos, sino sirios que han huido de 12 años de guerra, más algunos africanos y asiáticos que no pueden pagar un alquiler en Beirut. Con lo cual ha sido un campo que ha crecido, es un poco más de 1 kilómetro cuadrado, al lado, pero rozando Beirut, está integrado dentro de Beirut. A nivel de imagen es muy impactante, ¿no? Porque es una mini ciudad dentro de una gran ciudad, pero de estructura muy distinta. Al final parece una favela brasilera, son rascacielos para arriba de 10, 12 pisos de cemento armado, muy poco cuidado ni estructurado, pues eso, con calles laberínticas donde algunas no pasan más de 3 personas, con cableado que hace mucho arco y a veces se electrocuta gente, hay niños que los tiran y también mueren porque piensan que son cuerdas para jugar, sin luz, lo digo de forma metafórica, pero cierta, o sea, el sol parece no querer acariciar ese campo porque el ángulo es tan difícil para que entre que están a oscuras casi todo el día, no hay luz, la mayor parte de la jornada, solo algunas madrugadas o algunos momentos, no hay agua potable, se duchan con agua salada, no hay trabajo, los hombres y los niños están por la calle, pero las mujeres no tienen permiso, tienen que quedarse dentro, o sea, solo para sus menesteres, como puede ser lo que le tienen atribuido comprar, llevar los niños al cole, en el caso que vayan, que no son todos, o hacer alguna gestión, pueden pisar las calles de su campo de refugiados, si no, no. Y entonces sobrevuela lo que decías tú, a todo esto que ya es durísimo, ¿no? El paisaje humano, el paisaje físico, para mí el paisaje de la memoria, ¿no? El aire ahí es denso, pero también porque la masacre de Shatila, el genocidio de Shatila, donde las milicias libanesas falangistas entraron en el campo con la connivencia del ejército israelí, que ayudó a que eso pasara, y asesinaron de forma macabra a muchos palestinos. O sea, la horquilla está aún, para que veamos hasta qué punto nos despreocupa eso, entre centenares y miles, fueron más miles que centenares, pero en algo que recuerda mucho a la violencia ahora de Gaza, ¿no? Con también bombas y tal, pero también mucho más cruel en el sentido que ahí sí, en las calles de Shatila aparecieron pues gente fusilada, sobre todo hombres, a mujeres embarazadas a quienes les habían extraído el fetus y lo habían ahorcado con el cordón umbilical, o sea, macabra, ¿no? Sí. Y hay documentación, o sea, no es que la gente diga, no, hay documentación y nunca se ha hecho justicia con ellos, ¿no? Entonces, hay un sentimiento ahí de abandono que ellos dicen, bueno, nos habéis abandonado otra vez y no habéis hecho justicia con todo, pero nosotros seguimos luchando por la causa. De hecho, Shatila la llama la pequeña Palestina, porque es una pequeña Palestina, ¿no? Y ahora, justamente con lo que me decías, con Majdi, que es el protagonista del libro, el entrenador que quiere salvar a su hija haciendo un equipo de básquet, pues estamos en contacto constante, ¿no? Y ves cómo les está afectando muchísimo también a las chicas lo que está pasando en Gaza, porque las conecta con su realidad, especialmente a Majdi, que ya tiene una edad para recordar lo que pasó en Shatila, en la masacre, cómo cayeron bombas, cómo mataron a los suyos, cómo él se escapó porque su padre los salvó, pero cada bomba en Gaza les abre la herida de su guerra, ¿no? Es que eso precisamente te lo quería preguntar porque leyendo el libro, con tus descripciones y tal, es decir, conocía el episodio de los 80, pero no había como revisado más tarde mucho más. Y viendo imágenes actuales de Shatila, hay fotos de Arafat por todos lados, banderas palestinas. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo pueden estar ahora viviendo toda esta gente que has conocido, que mencionas en el libro, que participa en el libro, que son los protagonistas del libro? Si mantienes conexión con ellos, que ya has dicho que sí, ¿cómo les afecta? Pero vaya, has dado la respuesta que lo están viviendo. No, ya te digo, mal, con quien hablo más es con Majdi, pero las chicas que las sigo por Instagram,
algunas solo hacen que reinstagramear a lo que pasa en Palestina. O sea, hacen servir su red social para que todo el mundo vea lo que está pasando, ¿no? O sea, que lo siguen muy de cerca, veo, y que, bueno, están como intentando que aquí al otro lado, los que seguimos este tema, estemos pendientes, ¿no? Y como, hey, esta vez escuchadnos, ¿no? No nos dejéis tirados otra vez. De hecho, con Maitri, a veces le digo, en este tour que hago de aliadas por Cataluña presentando el libro, mi forma de animarle un poco es, Maitri, que no nos olvidamos, ¿sabes? Que en cada acto, si puedo, hablo de la conexión de Shatila con Gaza y todo lo que vosotros habéis sufrido y como también habéis sido víctimas de Israel, ¿no? Y porque todo el mundo está allá, la mayoría escapó de esa limpieza étnica, ¿no? Y son generaciones. De hecho, estructuralmente en el campo se ve que en muchas casas, pues en la planta más baja están los abuelos que llegaron, en el segundo piso están los padres, en el tercer están los hijos, nietos en la cuarta, y ya no ponen ni el tejado, sino que dejan los hierros, porque, claro, y eso estructuralmente es gráfico, pero es peligroso porque no está preparada la instalación para ir acumulando pisos, ¿no? Pero te quiero decir que es muy duro lo que viven ahí, ¿no? Que es un abandono de décadas. A mí, de hecho, me pasa con este libro, no sé si tú lo ves así, Che, que me parecería injusto decir que es un libro únicamente, o sea, cuando la gente lo plantea o si lo tienes que recomendar o lo escuchas sin conocerlo en profundidad, la historia de un equipo de básquet femenino, el primero en Líbano, ya es, wow, vamos a leer esta historia, pero es mucho más, porque no sé si estás de acuerdo en que también es una excusa para abrir las puertas de este campo de refugiados, explicar desde cómo una serie de viudas tejen para que haya algo parecido a unas compresas debido a la pobreza menstrual, hablas de las armas, de las drogas, muy presentes en el campo. Las chicas del cricket. De las chicas del cricket, hablas de Siria, de que, bueno, antes que decías el tema de la revolución de los fogones, cómo las mujeres viven de puertas adentro. Y dentro de todo esto, a mí hay una parte del libro que me gustó mucho, bueno, una cosa que explicas de Basma, que es la mujer de Maggi, que es, no sé si te lo dijo en tono de recriminando o también abriéndote un poco los ojos, o no sé si a ti da la sensación que te abre los ojos en este sentido de, bueno, todos los periodistas que venís, habéis puesto el foco en él y en cómo ha creado este equipo, pero que un poco la idea también fue, no sé si suya o compartida. Y luego hubo una cosa que me quedó marcada que decía, y hay muchos periodistas que vienen aquí, se quedan en casa y luego no nos mandan ni la crónica, lo explicas tú en el libro. Entonces, por eso digo que creo que es mucho más que el equipo de baloncesto. Sí, de hecho, Aliada sale de una de las primeras crónicas que hago como corresponsal en la región, en Beirut, y veo que resumir en eso en 2 minutos, ya sea para Cataluña Radio TV3, se me queda corto, ¿no? Y me quedan con muchas ganas de saber más, y a medida que voy, que es lo bueno de un corresponsal, que si algo te atraviesa, pues puedes volver a saber más, ¿no? Nace el libro, pero en principio para mí era centrado en el equipo de básquet. Cuando lo planteo, porque el libro primero tenía que ser un cuento, que también la historia es bonita. A mí la editorial, cuando Dones Valentas funcionó mucho, me dijo, ¿qué te parece si en poco tiempo tienes alguna historia de niños para hacer un cuento ilustrado? Y yo dije, ay, qué caramelo, ¿no? Porque ahora hacen ilustraciones tan bonitas y unos formatos tan bellos que digo, para adelante. Y enseguida pensé, es una historia, claro, de niñas jugando básquet, pero no calculé que la historia es tan dura que reducirla a 4 o 5 páginas Word dedicada a los niños era blanquear la historia absolutamente, porque ¿cómo cuentas qué es Shatila para un niño de 7, 9, 10, 12 años? ¿Cómo cuentas las violencias que sufren las niñas con esas edades? ¿Cómo lo haces sin hacer daño a los lectores pequeños y sin traicionar a toda la gente que en Shatila durante años y muchas entrevistas y visitas te han dado lo que les quedaba de sus vivencias, ¿no? Entonces, lo intenté, pero es verdad que llamé a la editorial un día ya con mucha ansiedad y dije, mira, es que algo que tendría que estar disfrutando lo estoy sufriendo, casi sueño con el cuento que no haré, porque no soy capaz de ponerlo en este idioma, porque no es mi zona de confort, yo sé hacer crónicas periodísticas. Y entonces me dijeron, oh, ¿entonces qué? Digo, yo veo un libro de esto. Y ellos ya aplaudieron, pues para adelante con el libro, claro. El trabajo no calculé que no es el mismo un cuento que un libro, pero me vine arriba. Luego el primer reto era justo lo que dices, ¿va a aguantar un libro con el básquet solo? Que es lo que yo conocía.
Yo creo que sí, que habría aguantado, pero mi sorpresa, que fue el regalo que me dio Shatila, es que esa quinta planta de un rascacielos donde hay un intento de pista de básquet, que es el espacio seguro donde las niñas pueden jugar sin que las escupan, las persigan, las griten o las peguen, lo que sea, esa quinta planta metafórica, que es real en el básquet, está en cada uno casi de los edificios que hay en ese kilómetro cuadrado, ¿no? En uno, niñas que juegan a cricket, pero entrenadas por una mujer que les da otra forma de empoderamiento que yo no había imaginado, con una fuerza brutal explicando sus problemas. Otra, no quinta planta, ponle tercera o segunda, con Rima, que es esta cincuentona viuda que teje porque ha necesitado pues compresas para sus niñas y para ella misma, y con sus tejidos que se llevó de Siria empieza a probar de hacer sus cositas, y ahí genera una red de alianzas de mujeres viudas que hacen lo mismo. Y claro, me doy cuenta que al final no es como dices tú, que a veces yo lo resumo así, pero el libro va mucho más allá. Yo creo que se queda con todas las lucecitas que están encendidas en distintos edificios de Shatila, donde yo cuando entré solo veía oscuridad, muerte, agonía. O sea, yo fui la primera que viví ese cambio haciendo el libro, ¿no? Yo entré y me acuerdo de mi sensación de, hostia, esto es de lejos el peor campo de personas refugiadas que yo he visto. Y aún me faltaban muchos años de experiencia en Oriente Medio, y he visto muchos, y para mí sigue siendo el peor campo de refugiados en cuanto a condiciones de vida. Pero claro, la dignidad la ponen toda esta gente que vive ahí, ¿no? Y para mí también el reto del libro era que la gente, cuando leyera, como les pasa a muchos lectores, busquen en Google qué es Shatila, para ver qué pasa ahí. Iba a decir justamente eso, iba a decir, entiendo que todos los que y las que lo hemos leído habrán ido a hacer eso, pero los que estén viendo esta entrevista y aún no lo hayan leído, aparte de ir luego a comprar el libro, antes entréis, porque además se pueden encontrar crónicas tuyas desde Shatila previas al libro, y es eso, justo lo que estás diciendo, de, hostia, hacerte la composición del lugar, de un lugar, valga la redundancia, tan, como diríamos, tan complicado para habitar. Sí, pero yo creo que partiendo de la base que todo el mundo, quizá el panorama físico no lo tienen claro, y entrando en Google, YouTube pueden verlo, todo el mundo yo creo que le resuena a sitio oscuro, muerte, el genocidio, y para mí el libro era también una forma de visibilizar que hay lucha también, ¿no? Que hay esperanza, que hay una red de gente que se lo ocurran cada día, ¿no? Y que a veces en los medios nos es más fácil explicar todo desde el drama. Y tampoco así nos va, ¿eh? Que a veces hay gente que apaga la tele, la radio, deja de leer porque es tanto el impacto que al final o nos anestesiamos o simplemente cerramos el medio que estemos consumiendo y no queremos saber más. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, pero es que para mí era una tarea, que un sitio que la gente relacionaba con muerte, pues también viese su punto de vida, ¿no? Y creo que el libro lo ilustra perfectamente. Y a la última, que te tienes que ir a la radio, Chey, explicas en el libro, ya no vamos a hablar más, que lo lean. Pero yo aquí me quedo todo el rato, que estoy muy a gustito. Yo también, pero estoy sufriendo. Tenemos minutos aún, tenemos minutos. Vale, no, pues... Lo que te interese. Si aguantan los No, seguro que sí, seguro que sí. No, te iba a decir, porque en el libro explicas las dificultades que tuvo Maggi para que los padres, bueno, sobre todo yo interpreté así, lo recuerdo así, más los padres que las madres, en cuanto a dejar a sus hijas poder ir a hacer deporte, una cosa que desde la perspectiva occidental o desde nuestro etnocentrismo no tendría, o sea, no, ya no sería una discusión, no, ni te lo planteas. Él tuvo que ir puerta por puerta convenciendo a las familias para que les dejasen a sus hijas ir a entrenar, y poniendo además como en el foco también a su propia hija para que confiasen en él. Después de estos años, no sé, desde que ha salido el libro, en este contacto que dices que mantienes con él, ¿lo tienen más fácil? ¿Lo han normalizado más en la comunidad? Sí, a ver, normalizado del todo no está, pero claro, a Majdi y también Razan, con toda su infraestructura que le pone, lo que decíamos, ¿no? De todo el equipo ha normalizado un poco que las niñas puedan jugar, ¿no? Y que puedan practicar un deporte como el básquet. Lo que pasa es que Majdi siempre es un avanzado en todo y no se rinde nunca, y cuando ya tiene a la gente como acostumbrada, vale, pues ya lo que antes le chocaba de ver una niña con su uniforme de básquet, ¿no? Y con la pelota botando por las calles de Shatila,
que eso generaba pues que las gritasen, las persiguieran, y de manera que hasta Majdi tuvo que ir a custodiarlas, ir una a una a su casa, o sea, tal como hizo primero de ir puerta a puerta a convencer a los padres, cuando ya los tuvo convencidas no había acabado la lucha, tuvo que volver cada día de entrenamiento a buscar las niñas para en grupo llevarlas a donde entrenaban, porque si no el trayecto pues a veces se complicaba un poco, ¿no? Pero Majdi no se rinde. Entonces, cuando ha normalizado lo del básquet, que uno habría dicho, pues ya con las amenazas que he recibido, la complejidad y la tensión que esto ha generado en mi casa a nivel personal con su hija y su mujer, diría, me planto aquí, pero Majdi no es así. O sea, Majdi, entonces, cuando ya tienes solucionado el básquet, pues lo encuentras un día colocando para hacer boxeo en las esquinas de esa pista de la quinta planta para que las chicas aprendan autodefensa. Y entonces los mismos padres que han tolerado el básquet vuelven a cabrearse otra vez de, a ver, ¿para qué se tiene que defender nuestra niña aprendiendo boxeo, ¿no? Y claro, a Majdi le revienta la cabeza en el sentido de, no te voy a contar yo que seguramente en muchas casas se tiene que defender de padres como nosotros. Que hay cosas pues, que no las ven, pero Majdi sabe que eso pasa, ¿no? Entonces es como, él siempre va un paso por delante, ¿no? Y pues si no sabe taekwondo o algo de defensa personal, busca un aliado o aliada de otro sitio que viene a Beirut y les hace unas clases de defensa personal, o sea, que siempre va pasos más allá. Quizá normaliza algunas cosas, pero siempre innova para intentar que las chicas tengan todo el acceso a otras cosas. En cuanto a esta normalización de ciertos aspectos, Che, el otro día, bueno, de la ONG hablábamos, explicábamos factores de embarazo adolescente en ciertos países con los que trabajamos, como puede ser Guatemala, donde los indicadores son muy altos y cómo poder erradicarlos. Evidentemente no tiene nada que ver la realidad de una chica guatemalteca y de una chica que viva en Shatila en cuanto a su día a día, pero sí que ciertos círculos que te propician o son más propicios para que esto suceda. Lo explicas en los dos libros, hay ejemplos de matrimonio infantil, de embarazo adolescente. Cuando hablas con testimonios, ya sean madres, padres, chicas que lo han sufrido, ¿cómo es decir, cómo, volviendo a gestionar ya cómo es el acercamiento desde, o sea, te tienes que alejar mucho de tu perspectiva occidental e intentar entender, para no juzgar, hablo de no juzgar al entorno familiar, por ejemplo, que creo que sería una cosa a lo que la mayoría tenderíamos, o sea, cómo habéis dejado que esto suceda, limitándote a tu visión occidental sin entender mucho el contexto. Sí, esto en Aliadas me llevó porque estaba como muy obsesionada. Yo quería hablar con un padre que quisiera casar a su niña porque quería entrar en la medida de lo posible en su cabecita a ver por qué muchos podrían pensar, pero qué hijo de puta esta persona, cómo hace eso con su hija, ¿no? Que igual con la madre afgana, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puede decir si es una niña, mátala, si es tu hija? Pues en el caso pues de Oriente Medio, ¿cómo un padre puede casar a su niña pequeña en Shatila o en Líbano, ¿no? O que será en los países de la región? Pues entonces mi obsesión era hablar con un hombre que estuviera a punto de hacer eso, ¿no? Y lo conseguimos, un tío que se había echado para atrás, pero que cuando tú hablas con él, porque hace unos meses tú estabas dando tu mujer que ya hizo incluso el compromiso, ¿no? Y te decía, básicamente porque a nivel económico es una salvación para ella, porque nosotros vivimos muy justos y no queremos que viva en la miseria, y ella estará en casa de su marido muy mejor atendida, y nosotros con lo que nos llegará de dinero por el intercambio, que al final es un poco así, pues también iremos mejores. Es un win-win por los dos lados, ¿no? Luego te decía, claro, es que aquí en el campo o en ciudades pues más desatendidas o más pobres, donde las chicas son aún más vulnerables, pueden violarlas o asediarlas en cualquier calle y eso mancha el honor de la familia. Entonces, si la casamos, tendrá un marido y eso no quedará manchado, ¿no? Y claro, entonces le dicen ya, pero es que entonces estás tú escogiendo legalmente el violador que la violará cada día, que será su marido, porque el matrimonio infantil es igual a violación, ¿no? O el tema económico, claro, les explican, quizá tú piensas que te la sacas de encima, que tú tendrás un plato menos que poner en la mesa, que ella estará bien atendida, pero lo que va a pasar muchas veces es que esa chica, niña, la van a dejar embarazada, su marido cuando la tenga embarazada y no pueda hacer las cosas con ella, va a decir que no la quiere, te la van a devolver y tú tendrás, como si fuera un mobiliario, tendrás una chica que ya está tarada porque ya ha sido madre y te la han devuelto y entonces nadie la querrá y tú tendrás una chica que tendrás que mantener de por vida porque nunca se va a volver a casar, ¿no? Otro aspecto que te decían es porque el Islam dice eso, nuestra religión, y eso, claro, habían sheikhs religiosos que iban, clérigos que iban a los campos a convencer a la gente, no, el Islam no dice. Siempre la culpa es fácil de la religión cuando la religión
puede tener una parte, pero como el cristianismo, el islam o el judaísmo, todas son monoteístas y todas son machistas al final, ¿no? Y que en el islam no resuena más es simplemente porque cubre a una parte de la población que en general mucha gente no tiene acceso a la educación. Entonces, no es lo que dice la religión, sino lo que dicen que dice la religión y que utiliza los líderes para manipular a su gente, ¿no? Pero, claro, decías que yo hasta ahora pensaba que el islam me decía eso y que era bueno que yo casara a mi hija cuanto antes, ¿no? Hasta que le dijeron, no, es que gente de la religión le dijeron, no, es que nosotros abogamos para que los padres que casen a las niñas se vayan a la prisión. Entonces, está muy bien porque hay cosas que él ha hecho el cambio y que algunas a ti también dices, wow, eso va así, pues puedes entender que se determina la situación. Y en Aliadas, y acabo, perdona, se da para mí este tío que nos contó ese padre, Ali, para mí como Majdi, son dos ejemplos de hombres como agente de cambio. Porque con donas valentas, con mujeres valientes, lo que me pasó en algunos clubs de lectura o presentaciones de que era tan duro contra los hombres que algunas lectoras sobre todo me decían, es que he acabado el libro y tengo unas ganas de coger un Kalashnikov y matar a todos los hombres. Y yo, a ver, ¿qué aquelarre? Quizá no es la intención del libro. Yo, no, paz, paz. Pero sí que me había, claro, no fue premeditado, pero me di cuenta de la dureza de todos los relatos. En Donas Valientes esos 13 testimonios son brutales. Entonces el hombre no salía muy bien parado. Y no fue de forma premeditada, pero en Aliadas me encontré un hombre como Majdi que, vale, a veces lo hace como puede y no de la forma más acertada, pero porque no tiene un manual del feminismo. Pero le sale la lucha para que sus niñas, sus mujeres, sus compañeras mejoren el nivel de vida, ¿no? Y entonces el hombre puede ser agente de cambio en esta lucha compartida. Y Ali, este padre que tira para atrás, lo hace porque hay una ONG que ha conseguido que los padres hagan una cadena también de confianzas y evidentemente si entra una mujer en una tienda de campaña a decirle a otro hombre de al lado de no cases a tu hija, el hombre va a hacer así, me importa cero lo que digas, pero si te entra un tío, un cuñado, un vecino, un amigo a decirte, ojo, que yo no he casado la mía por esto, pues el hombre, tristemente, solo escucha el hombre ahí. Entonces, bueno, han encontrado la manera de que el hombre también encuentre su papel, ¿no? en estos procesos. Pues Txell Feixas Torras, muchas gracias por este rato. Se me han quedado muchas, así que a ver si más adelante hacemos una parte 2 con próximos documentales o como te iremos siguiendo. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo, enhorabuena también por remover conciencias o al menos acercarnos realidades que de otra manera sería muy, muy difícil que nos llegasen y aunque sea ese ratito mientras leemos tus libros, que nos cambie el punto de vista o nos ayude a entender mejor el mundo en el que vivimos. Txell, moltes gràcies. Gràcies a tu i ha sido un placer, de verdad, un regalo de entrevista.